Saludos. En este capítulo de Derecho apto para todo público vamos a abordar de modo inicial y para tener un pantallazo general sobre lo que son los derechos reales para aquellos que han comenzado los cursos de capacitación, pero también para aquellas personas interesadas en saber de qué se trata esto. Derechos reales no son los derechos ni de la corona y más que bien tienen que ver con los derechos de la realidad. Pero cuando hablamos de real viene de res, que quiere decir cosas. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1882, nos da un concepto en donde define: el derecho real es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Pareciera que nos está diciendo un universo de cosas y que nos podemos llegar a complicar bastante desde este concepto en donde los legisladores han plasmado una concepción definitoria en este caso para decirnos lo que son los derechos reales. Nosotros tenemos que saber que, en primer término, el Código Civil y Comercial nos está diciendo que se trata de un poder jurídico, es decir, de un poder, de una capacidad, de una posibilidad de ejercer jurídicamente una acción. Y esa acción se va a ejercer directamente sobre una res, sobre cosas. Cuando nos habla de la parte de la estructura legal, en su segunda premisa dentro de la misma oración, yo voy a entender por estructura legal cómo está compuesta o cómo está compuesto un derecho real. A diferencia de que los contratos estaban conformados por las voluntades de las partes, aquí no se trata de voluntades, sino de las cuestiones legisladas, cuestiones normadas. Y quienes pueden normar los derechos reales única y exclusivamente son los legisladores. Cuando hablamos de que este poder jurídico que tiene esta estructura legal armada o diseñada o diagramada, prevista por los legisladores, que se ejerce de manera directa sobre un objeto, nosotros tenemos que saber que hay dos teorías. Una que dice que tenemos una clásica, que tenemos un sujeto y donde tenemos un objeto. Pero yo me voy a ir más a una teoría un poco más moderna en la que tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y en medio de ellos el objeto en cuestión. Es decir, el titular de la cosa, el objeto que está en medio, el bien que está en medio, el bien jurídico, y el sujeto pasivo, que es el que puede llegar a tener un interés, llegar a adquirirlo, desear la titularidad, desear el uso, hacer o explotar el goce del mismo, o ser poseedor de ciertos derechos o poder reservarse determinadas capacidades de acción para con ese objeto en cuestión que perfectamente puede pertenecerle al sujeto activo. Voy a contarles que existen distintos tipos de derechos reales. Algunos que nos van a dar
una facultad o un poder jurídico pleno, mientras que van a haber otros que nos van a dar un poder jurídico limitado. Y esto tiene que ver justamente con el objeto en cuestión, porque el objeto en cuestión se ejerce sobre una totalidad de la cosa o se ejerce parcialmente sobre la cosa. Yo puedo tener un fundo, que es el objeto en cuestión, siendo yo el titular, el sujeto activo, pero voy a tener un sujeto pasivo que va a tener el beneficio de una servidumbre de paso. La servidumbre de paso es el derecho que va a tener a pasar por mi campo para llegar hasta la ruta o un camino. Una servidumbre de acueducto, de que por mi campo pase un acueducto o un canal que le permita la llegada del agua a su campo, a su tierra, sin que yo pudiera negarme o interferir. Entonces ahí voy a ver un poco limitada ese poder jurídico que tengo. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo va a estar ejerciendo algún tipo de actividad o me va a estar dando una limitación o me va a estar dando la demostración de que mi objeto, mi poder jurídico sobre el objeto tiene una limitación y que es una parcialidad. Por otra parte, voy a tener que entender que nuestro Código Civil y Comercial habla que sobre un objeto en forma autónoma que se atribuye a un titular de persecución o preferencia. Bien, cuando nos referimos a esta parte de persecución o preferencia y de forma autónoma, es nada más y nada menos porque estamos tratando de ver de qué tipo de derecho real estamos ejerciendo. En el mismo Código Civil y Comercial de la Nación vamos a tener en el artículo 1887 una cantidad de derechos reales descriptos, donde vamos a tener desde la letra A a la N para enumerarlos o enunciarlos, y donde voy a tener perfectamente desde la A hasta la J los derechos reales, donde yo voy a poder perfectamente hacer un uso total, mientras que desde la K hasta la N voy a estar teniendo una evidente limitación. Y a esto viene una cuestión que necesito acotar para que se entienda, es que hay una definición muy descriptiva de esto, que dice que es un derecho subjetivo. Y sí es subjetivo porque va a depender del modo que se observe o que se analice. Si es que uno es el titular del dominio o si uno es el sujeto pasivo que está haciendo uso y goce de esa cosa o de ese objeto que le pertenece al sujeto activo. Y que ese derecho subjetivo que se le atribuye la titularidad o un poder directo e inmediato es digno de respeto y de reconocimiento. Pues claro, tenemos en el caso de los derechos reales un documento que nos va a estar permitiendo erga omnes, es decir, ante todas las personas vamos a poder exhibirlo y demostrar que este objeto es nuestro, que esta cosa que esté bien registrable, este campo, esta casa, este vehículo, este elemento que he comprado, tengo un comprobante
de haberlo adquirido, tengo un título de propiedad y de esa manera es totalmente mío y de esa manera voy a poder hacer ejercer mi dignidad y voy a hacer que todos los demás se abstengan de poder atentar contra mi propiedad, salvo que en el negocio jurídico que yo realice, el objeto en cuestión pueda entrar en poder de uso y goce de un sujeto pasivo, como es el caso de una locación, es el caso de un usufructo a través de un comodato, como podrá ser a través de una prenda, de una hipoteca, donde voy a tener un tiempo compartido o donde voy a tener un country, donde voy a tener un lugar con espacios comunes, como por ejemplo también podrá ser la propiedad horizontal. Es decir, voy a tener propiedad donde voy a ejercer un poder jurídico total, pero también voy a tener una parte donde ese poder jurídico va a estar limitado y va a ser parcial sobre determinado sector. Típico ejemplo es que en el condominio, dentro de mi casa, voy a poder hacer lo que quiera dentro de lo que las leyes, el orden público permitan, pero voy a tener una parte compartida que seguramente va a ser el jardín del fondo, los depósitos y los sectores comunes. Lo mismo en un edificio de departamentos, en donde voy a tener los sectores privados, que son los departamentos en sí, y sectores comunes como son, por ejemplo, los pasillos, los ascensores, la parrilla, el quincho, la piscina, el sauna, el gimnasio, los demás sectores donde voy a estar quizá hasta pidiendo un turno para poder ocuparlo, poniéndome en una lista de turnos para poder realizar un festejo, una celebración, y voy a tener que respetar un horario y dar un aviso a la comunidad de vecinos el día que quiera festejar determinada celebración, por una cuestión de respeto y por una cuestión de convenio que tenga para con ellos. Vamos a decir, para redondear la idea de los derechos reales, que este poder jurídico sobre las cosas nos abre puertas, que a diferencia de los contratos que decíamos que todas las formulaciones son supletorias, aquí las formulaciones son jurídicas, son estructura legal, y que vamos a poder entender y disfrutar según el rol de sujeto activo o sujeto pasivo que tengamos cuando tengamos una cosa de por medio, donde va a existir una acción de obligatoriedad, porque de esta obligatoriedad va a surgir la obligación de dar, hacer o no hacer respecto de un objeto. Ejemplo de ellos es que quien es dueño de una propiedad tiene la obligación de dar, por ejemplo, impuestos, hacer, contratar servicios, realizar mejoras, no hacer, evitar abusos, ruidos molestos, animales no domésticos, animales peligrosos dentro de una vivienda urbana. Otro ejemplo de ello es que cuando yo
voy a alocar, que es a título oneroso, o voy a ceder a título gratuito un fondo, un local, a través de un instrumento que se llama comodato, voy a tener que saber que, más allá de la onerosidad o gratuidad, entre el sujeto pasivo y el sujeto activo va a haber una relación vinculante que va a ser el objeto en cuestión. Y va a haber una limitación para ambas partes. El sujeto activo, por más que sea el titular del dominio, no va a poder entrar el día que quiera, porque va a estar limitado su derecho. Porque cuando entró en una negociación mediante un contrato, surgió una obligación de no hacer, es decir, de respetar la privacidad de su locatario o de su comodatario. Y él, como locador o como comodante, va a estar restringido de poder invadir la privacidad de aquel que está pagando o de aquel que ha recibido a título gratuito el empréstito o el préstamo de ese lugar. Por otra parte, el sujeto pasivo, que va a ser el comodatario o el locatario, también va a tener limitada y va a ser parcial el ejercicio que va a poder ejercer de esos poderes jurídicos sobre el objeto en cuestión, que es, en este caso, un fondo o una vivienda o un terreno o un inmueble. ¿Por qué? Porque va a tener un destino que respetar, va a tener condiciones contractuales que cumplir y va a ser por un tiempo determinado. De esta manera nos introducimos a analizar lo que el artículo 1882 define, y algunos autores nos definen en lo que es la estructura de los derechos reales, para que ustedes comprendan y conozcan a partir de ahora cómo vamos a ir abordando esta idea y estos conceptos. Los invito a que se suscriban, los invito a que me sigan y a que me contacten. Tienen las diferentes formas y medios para hacerlo, a través de mi correo electrónico, a través de teléfono, a través de Instagram o también en la casilla de mensajes. Pronto estaremos realizando algunos debates en vivo, algunos feedback, en donde seguramente estaremos conversando con todos aquellos que están estudiando o que estén interesados en compartir un momento, en realizar una consulta, en participar de una charla abierta, gentil, sin grandes tecnicismos y lo más simple posible de entender y de acceder, porque este es el objeto que tiene este canal en esto para ustedes, que se llama Derecho Apto para todo público.